y no amamos a Dios cuando debemos de atacar la cara por Dios. Huimos de Dios, huimos del problema. No amas a Dios. Deuteronomio capítulo 23, versos 13 y 14. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella, y luego al volver cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. El tema que quiero compartir en esta tarde es lo que detiene la visita de Dios. Usted lo acaba de leer conmigo. Quiero esta tarde, yo sé y estoy seguro que cada uno de nosotros anhela tener una visita de Dios en algún momento de su vida, ¿verdad? Andar en comunión con Dios nos da grandes beneficios, hermanos. La Biblia dice que estaba Abraham un día a la puerta de su tienda, bajo el calor del día. En el encinar de Manré era la habitación de Abraham, bajo unas carpas que él había edificado, casas de campaña se le llamaban. Alzó sus ojos y de repente vio venir para su casa unos visitantes, unos amigos que venían directamente a su casa. Cuando Abraham los vio, salió corriendo, dice la Biblia, para recibirles. Al llegar donde ellos venían y al encontrarse, él se postró rostro en tierra. Qué actitud de un hombre de dinero. Pocas veces se ve esto. Abraham es un hombre rico, riquísimo, pero hay tres visitantes que vienen a su casa, vienen a visitarle. Y al ver a estos visitantes sale corriendo para recibirlos, y al estar frente a ellos, él se postra delante de los tres, pero al saludarlos saluda a un único Dios. Él saluda al Señor, aunque vienen tres, él saluda a uno y le dice: Señor, si hay algo gracia en tus ojos, no pases de la casa de tu siervo. Por favor, pasa a mi casa. ¿Cuántos quieren invitar a Cristo a su casa? Por favor, entra a mi casa. Yo quiero preparar algo para ti. Yo quiero que tú comas algo en mi casa. Y estos tres varones que venían de visita no forcejaron con Abraham. La razón es el único lugar que es apto, es el único lugar amigable en esta tierra, el cual puede recibir a Dios, y que Dios puede percibir olor grato en esa casa, pues en esa casa se sacrificaba, siempre había un altar para Jehová. Siempre había un altar preparado para adorar a nuestro Dios ahí. Así que cuando recibe la invitación de estos tres visitantes, o estos tres visitantes reciben la invitación, no se niegan, pues venían exactamente para esa casa. Y uno puede preguntar quiénes son estos tres visitantes. Génesis capítulo 18, verso 1 dice en el título del capítulo: y se le apareció Jehová. Este era el visitante. Este era el visitante que viene a la casa de Abraham, que viene a la carpa de Abraham y viene decidido. Pero me parece extraño que esto no lo entienda mucha gente. Son tres visitantes. El nombre aparece arriba y el nombre es Jehová. Pero vienen tres. Pero Abraham sale corriendo a saludar. Y al saludar nos saluda y le dice: buenas tardes, señores. Le dice Señor, porque Dios es uno en esencia. Porque Dios es uno en esencia, iglesia.
Y este es el saludo de un hombre que está en comunión con Dios. Y no solo se basta con que lo visiten. Abraham dice: ya que has venido, quiero preparar algo para ti esta tarde. Quiero hacerte una comidita. Y yo le voy a decir: Dios no come en cualquier lugar, mi hermano. Dios come y se sienta donde hay hijos suyos que le temen. Ahí se sienta con sus hijos. Donde la inmundicia no es el principal objetivo de esa persona. Este mensaje que quiero transmitirle, le digo, Dios quiso que usted lo escuchara hoy, y este mensaje también lo escucharán algunas personas por la televisión. Yo quiero decirle en esta tarde, el pasaje que hemos leído le sonará nauseabundo, y lo es. La expresión que se menciona lo es, porque Dios abomina lo sucio y la inmundicia. No podemos engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios no le engañamos. Dios es santo, Él es omnisciente, Él es omnipotente y Él es omnipresente. Y donde quiera y en cualquier rincón que te encuentres, el ojo de Dios te va a observar. El ojo de Dios estará en ti, estés haciendo bien o estés haciendo mal. Si haces bien, galardón tendrás de parte de Dios. Si haces mal, corrección tendrás de parte de Dios. Alabado Dios. Quiero entrar directo al texto que tengo que mostrar en esta noche. Quiero que nos enfoquemos en la palabra importante del verso 13, en donde la Biblia menciona esta arma. Tendrás también entre tus armas. Y cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella. Luego, al volverte, cubrirás tu inmundicia. Voy a explicar esto antes de entrar en la predicación. Voy a explicar el texto literal para que usted entienda. No sabemos qué métodos usaban o qué manera mantenían los pueblos de aquel entonces, ya en aquella cultura existente de aquella época. No sabemos qué métodos usaban los pueblos establecidos en un lugar. No sabemos si usaban letrinas, toiles, como usted usa, porque la gente se equivoca y piensa que ahora se está descubriendo las maravillas. Salomón dice que lo que ahora es, ya fue. Amén. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuál era la forma de la salubridad que existía en aquel entonces para mantener una ciudad limpia, apartada de la inmundicia fecales del ser humano. No lo sabemos. Pero sí sabemos que es Dios quien está hablando a su pueblo en este mismo momento. Su pueblo no tiene un lugar establecido. Su pueblo va de campamento en campamento. Su pueblo está todavía transitando. Su pueblo todavía vive en carpas. No hay sanitarios. No hay letrinas. Y hay una recomendación directamente. Y recuerde, no estoy predicando, le estoy dando el texto literal como el texto dice. No hay letrinas. Y Dios hace una recomendación que a cualquiera de nosotros pensamos que a Dios se le pasaría por alto. Pero no se le olvide que Dios es santo.
y 3 veces santo. Y para tener una visita de Dios, Él quiere que tu casa esté limpia. Él quiere que tu corazón esté limpio. Él quiere que alrededor de tu casa esté limpio. Él no habita en medio de la inmundicia. Así que le da la orden a la nación: cuando habites en tu campamento, tendrás un arma. Y esta expresión no quiero que la olvide, porque no es cualquier objeto. Un arma es algo útil. Un arma entre el pueblo judío era entre la vida y la muerte. Se peleaban cuerpo a cuerpo con el enemigo y deberían de caminar como gente normal, pero también como un ejército bien armado. Y dentro de sus armas deberían de mantener una estaca. Y a su nombre. Yo estaba pensando en esta expresión estaca y encuentro a una mujer, Jael, y encuentro a un capitán, Sisara, encuentro a una mujer llamada Débora, que hay un combate, hay una guerra, hay una batalla. Y usted dice, ¿dónde lo encontró, pastor? Lo encontré en el libro de Jueces 4:21. Hay una batalla que se pelea. Hay un hombre que se ha levantado sobre el pueblo y tiene al pueblo de Dios cautivo. Y no hay un hombre valiente en Israel. Pero cuando no hay hombres, Dios levanta mujeres. Cuando no hay hombres que quieran hacer el trabajo de Dios, Dios va a levantar mujeres que quieran hacer el trabajo de Dios. Y Dios levantó a Débora. La Biblia dice profetiza, y no lo hacía en un palacio bajo una palmera. Ahí ministraba a Israel. Pero esta mujer Débora se conectó con aquel hombre un poco temeroso para ir en contra de una guerra que se estaba peleando. Y aquel capitán Sisara, huyendo, llegó a la casa de Jael, le pidió agua. Ella no le dio agua, fue más cortés y más inteligente. El agua no da sueño, pero la leche sí. Así que en lugar de agua le da leche. Y aquel hombre toma leche y toma un sueño profundo, agarra un sueño profundo. Y encargó, ordenó, antes de dormirse le dijo a Jael: quédate a la puerta, vigila por si alguien viene. Ella dijo: sí, Señor, voy a vigilar bien. Pero cuando el hombre dormía, el texto santo dice que Jael fue a la casa, fue al campamento, tomó de las armas, tomó una estaca, tomó una estaca y se la enclavó a Sisara en la sien. Y a su nombre, iglesia. Porque es un arma de guerra, es un arma de batalla, es un arma de pelea, es un arma para ocultar la inmundicia que detiene el crecimiento del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, yo en esta noche quiero hablarle de este tema. Usted y el pueblo de Israel ya no tienen ninguna diferencia. Iglesia, usted es el pueblo de Dios. Hermano, usted es el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo dice que no se debe ni nombrar ni siquiera entre el pueblo de Dios fornicación, inmundicia, que es idolatría.
porque todas estas cosas son tenidas por inmundas delante del Dios Santo. Muchas personas, y ahora tal vez Dios le conteste sueños sucios que usted ha tenido, en los cuales ha soñado excremento, y usted no sabe qué Dios le está diciendo. Le está diciendo: limpia tu casa, está inmunda, está sucia. Limpia tu casa, yo no habito en la inmundicia. Donde hay pecado, yo no habito. Por esta razón, esta tarde quiero traer este mensaje y quiero compartir con usted que Dios nos ha mandado a tener un arma de guerra. Y nos ha mandado a tenerla porque la inmundicia tiene que desaparecer del pueblo de Dios. Porque Dios anda en medio de su pueblo. Él camina en medio de su pueblo. Y si tú quieres tener una visita de Dios como la tuvo Abraham, bien haces. Pero para tener una visita de Dios hay que vivir una vida como la que vivió Abraham. Mientras Abraham recibe una visita para comer con él, a Sodoma le espera una sentencia. Mientras Abraham se da el lujo de comer con Dios mismo, Sodoma le espera fuego y azufre, porque la inmundicia había aparecido y Dios venía para confirmar que habían llegado al colmo del pecado. Pueblo de Dios, si has creído en Cristo, si tienes a Jesús en tu corazón, apártate del pecado, apártate del adulterio, apártate de la fornicación, apártate de la envidia, apártate de la hechicería, apártate de la brujería, apártate de todo demonio que detiene el pueblo de Dios. Mi alma alaba a Dios. Yo quiero entonces que usted entienda por qué la Biblia se tome el tiempo de hablar de esta arma. Quiero entrar en la parte número 1 del mensaje. Y espero que usted la capte y la agarre esta tarde. El arma que nos falta muchas veces en el hogar para enterrar la inmundicia del pecado, nos priva de la visita del Dios Santo. Yo se la voy a repetir. El arma que nos falta muchas veces en el hogar para enterrar la inmundicia del pecado, nos priva de la visita del Dios Santo. Quiero comenzar entonces a predicar esta tarde en Santiago capítulo 4 y el verso 4. Santiago 4:4. Cuando la iglesia lo encuentre, me dice amén. Dice la Biblia. Oh, hay una exclamación aquí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que el mundo transmite? ¿Y qué es lo que se mueve en el mundo? Inmundicia. Santiago, uno de los escritores más tajantes y directos que la Biblia registra. Santiago, un hombre que mantiene una integridad con Dios. La oración es el centro de las emociones de Santiago. Él ha aprendido a vivir una vida santa y temerosa de Dios. Examina la conducta de muchos llamados creyentes en aquel entonces y ve que la conducta de ellos es una conducta adúltera. Y voy a explicar esta expresión para que usted entienda por qué Santiago utiliza el término o almas adúlteras. Cuando la Biblia utiliza el término adúltero, es porque esa alma ya tiene un pacto con alguien. Ya hizo un pacto con alguien, que ese alguien sería su Señor, sería su Dios, sería su guía, sería su Salvador, sería su protector.
al quebrar ese pacto, está pidiendo ayuda o auxilio en aquello que no tiene el poder para ayudarle. Al hacer esta condición, quebrante el pacto que hizo con Dios y se convierte en un adúltero espiritual de la palabra de Dios. Esto significa la misma expresión que se utiliza para el matrimonio. Un pecado dentro del matrimonio se llama adulterio. Un pecado fuera del matrimonio se llama fornicación. La razón es clara. Hay dos palabras diferentes en el original para mencionar adulterio y fornicación. El adulterio viene de quebrar el pacto que se hizo delante de Dios y los testigos. Y Santiago dice: oh almas adúlteras. Esto significa que a quienes Santiago escribe ya habían profesado ser creyentes, ser conocedores de la palabra de Dios, haber recibido a Cristo, y todavía seguían coqueteándole al mundo. Santiago tiene que confrontarlo y les dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Yo no sé si usted se ha fijado, pero hay gente que no se define en las iglesias. Y esta tarde yo le tengo que decir la verdad. Si usted no se define, se va a ir al infierno. Si usted no toma un rumbo derecho, lo que le espera es el infierno. Porque Dios es santo y no quiere hallar inmundicia en tu casa. Si haya inmundicia, el texto 14 del libro de Deuteronomio 23 dice que Jehová hará algo, se volverá de ti. Y en lugar de estar a tu favor, se volverá contra ti. Y en lugar de estar ayudándote, se convertirá en el verdugo que nunca esperabas. Porque Dios es santo y Él detesta el pecado, detesta la inmundicia. Le llega olor malo al olfato del Dios santo. El mensaje que esta tarde quiero entonces darle, y ya estoy haciéndolo, es: necesitamos vivir vida santa y limpia y pura delante del Dios Todopoderoso. Alabado Dios. Pero nos falta un arma. Le dije, entre las armas de guerra del pueblo de Israel debería de mantenerse una estaca. Entre las armas de guerra. Y qué hermoso me parece el libro de Efesios, que le dice al pueblo de Dios que se tome toda la armadura, no solo una, que se debe de tomar toda la armadura para que podamos estar listos y rechazar todas las acechanzas del fuego del maligno. Amén, gloria a Dios. Tenemos que tener toda la armadura. Tú puedes tener todo. Tú puedes tener lectura de la palabra de Dios. Tú puedes tener oración en tu casa. Tú puedes tener también vigilias en tu casa. Tú puedes tener orden en tu casa y ser estricto en tu casa. Pero si no estás dándote cuenta que a tu casa se está metiendo el pecado, todo lo que hagas terminará siendo en vano. Porque Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Dios quiere que seamos obedientes. Dios no te exige grandes sacrificios, pero te exige obediencia. Así que la pregunta que tengo para ti esta tarde es: ¿ya tienes el arma para enterrar la inmundicia? ¿Ya adquiriste el arma para enterrar la inmundicia? Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y para qué quieres tener a Dios de enemigo? Dice también la Biblia en el libro de Isaías 59:2. Casi estamos entrando en el mensaje directo. Isaías 59:2. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 59:2. ¿Lo encontró? Dice la Biblia: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Podemos pasar llorando, gimiendo, pero si en la iglesia hay pecado y no te arrepientes y tratas de ocultar tu pecado y te pones al venir a la casa de Dios un disfraz, no vamos a poder avanzar. La Biblia dice que el pueblo de Dios iba arrasando con todos los pueblos paganos. Había destruido a dos grandes reyes, a Og y a otro rey fuerte. Habían destruido grandes hombres, gente grande. El muro de Jericó cayó, se desplomó solo, para que Israel pudiera entrar y combatir y tomar posesión de la tierra de Jericó. Pero hay algo extraño que sucede. Jericó cae, el muro cae, la gente muere, pero algo sucede en Jericó. Acán se enamoró del oro y de la vestimenta de Jericó y lo tomó, y eso estaba bajo maldición de Dios. Y se llevó el oro y la vestimenta para su campamento. Este no enterró la inmundicia, porque a los ojos de Dios la inmundicia seguía visible. Y dice que lo metió al centro de su carpa. Ahí escondió el oro y los vestidos. Pero algo sucedió. Un pueblo pequeño está a continuación. Israel dice: no hay que mandar muchos hombres. 5,000, 3,000 es suficiente para que acaben con esa pequeña. Israel ha tomado confianza, sabe que Dios está con él, ya no necesita arriesgar a sus hombres de guerra, y van por Jaín, pero se llevan una sorpresa en Jaín. Amén. El pueblo que creía más débil, el pueblo que creía más frágil, los está correteando. Están huyendo delante del enemigo. La razón es: el pueblo no se ha dado cuenta que hay pecado, y el pecado va a separar a Dios de su pueblo. Josué está orando y Dios lo reprende y le dice a Josué: ¿qué haces ahí de cabeza? Levántate, Israel ha pecado y tú de cabeza. Iglesia de Dios, si has incurrido en pecado, arrepiéntete. Jesús viene pronto. Hasta que no salga el anatema, le dice el Señor, no va a avanzar el pueblo. Hay que juzgar. Hay que juzgar en el pueblo de Dios. El anatema está bajo maldición
y la maldición está deteniendo al pueblo. Así que el pueblo de Israel no puede seguir peleando hasta que Acab no muera. Escucha esta tarde, da gloria a Dios, porque no vives bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si has pecado, arrepiéntete. Si has pecado, pídele a Dios perdón, porque el pecado no va a quedar impune. Dios lo va a castigar. Y más vale que estés bien y que seas suficiente valiente para poder enfrentar al Dios Santo. Porque la Biblia dice que no hay rodilla maciza delante del Dios poderoso. Toda rodilla se doblará ante Él. Así que el pecado ha hecho separación entre Dios y su pueblo. Él estaba para defenderlo, pero el pecado cambia las cosas, ya que Dios está en contra del pecado. Si tú pecas, Dios estará contra ti. El Salmo 66, 18. Quiero darle este salmo para que usted vea. Hay mucha gente que no está sintiendo nada en la oración, y no es para menos. Hay mucha gente que ya no siente nada y por eso no vienen a orar y no buscan de Dios. Se han decepcionado porque solamente están en la iglesia adormecidos. Pero yo te voy a decir cuál es el secreto. Y aquí el Salmo 66, 18 va a decir por qué. ¿Lo encontró, iglesia? Es una vergüenza que mientras el mensaje de Dios se predica, gente esté todavía abostezando en las iglesias. Y no lo digo por usted, porque usted está despierto esta tarde. Bendito Dios. Escuche esto que dice el salmista. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Escuchó la porción? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si hay pecado en tu vida, si estás viviendo en compañía del mundo, si te cobijas con la cobija del mundo, no esperes la visita de Dios. Espera disciplina de Dios, porque Dios es santo y no pasará donde hay inmundicia. Donde hay heces fecales, Dios no pasa. Es inmundicia, se ensucia y se vuelve de ahí, y se vuelve en contra de ti. Aleluya, gloria a Dios. Isaías habla del término iniquidad, y la expresión iniquidad es de ponerle atención. Y esto significa maldad, perversidad, abuso en gran injusticia. Esto es iniquidad. Y mayormente en aquellas áreas de la vida religiosa de cualquier ser humano. Esto es la expresión iniquidad. La expresión iniquidad entonces es sinónimo de injusticia, de maldad y de infamia. ¿Y cómo Dios estará con un injusto? ¿Estará con un malvado o estará con un infame? Dios no puede habitar donde el pecado es Señor de tu vida. Solo hay un Señor y un Dios. Y si lo desechas, tomará posesión a aquel que quiere hacerle la competencia a Dios. Y es el diablo. Y el diablo no te quiere. Si el diablo le diera a Dios la oportunidad, te mataría en cuestión de segundos. Si no has muerto, es porque Dios ha intervenido todavía. Pero es tiempo de que te arrepientas y le pidas perdón a Dios y le pidas perdón a tu propia alma por vivir engañándote a ti mismo. Porque Dios es Dios y es fuego consumidor.
Mi alma alaba al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos entender entonces que necesitamos una arma en la casa, y esa arma debe de estar dispuesta para sacar, para combatir, para enterrar, para sepultar el pecado. Es su nombre. Esa arma la necesita el pueblo de Dios. Nos hemos conformado a ser aficionados a la casa de Dios, pero ya basta. Dios necesita pueblo santo. Dios necesita vidas honestas. Dios necesita hombres santos, mujeres santas, que saquen la inmundicia y sirvan a Dios. Hay mucha gente aficionada en las iglesias, pero en ningún lugar están. Son movidas, son movidizas como las arenas del desierto. Pero es tiempo de que te afirmes en el camino de Dios y te santifiques para el Señor. Oigamos el consejo sano y santo de la palabra de Dios. Oigamos el consejo sano y santo de la palabra de Dios y sepultemos el pecado que ha hecho estorbar tu relación entre Dios y ti. Quitémoslo, apartémoslo, enterrémoslo, sepultémoslo, usemos la estaca de Dios. Algunos ahorita como que la estaca está penetrando. Como que la estaca está haciendo armonía. Amén. Como que en este momento la estaca de Dios está entrando en algunos corazones que no se habían apercibido que había inmundicia. Pero esta palabra no le está gustando. Es que la estaca de Dios quiere sepultar la inmundicia. Si usted me iba a preguntar, ¿y qué es la estaca, pastor? Es la palabra de Dios. Entre las armas de guerra, usando toda la armadura de Dios y sobre todo la espada de Dios, que es su palabra. Usémosla en la casa, en los hijos, no seamos alcahuetos. Castiguemos el pecado, corrijamos el pecado, juzguemos el pecado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablar del Señor. Porque en tu casa hay inmundicia y Dios quería estar en tu casa. Pero si en tu casa hay pecado, ¿cómo va a estar Dios ahí? Estás anhelando una visita de Dios, pero Dios no puede estar conjugando con el mundo. O eres de Cristo o eres del enemigo. O te metes con Dios o te metes con el diablo. Pero hay una arma que Dios dejó y esa arma hay que usarla. Y te voy a decir de antemano, cuando la uses se enojará tu familia, se enojará tu vecino, se enojará tu tío, se enojará tu tía, se enojará tu hijo, se enojará tu hija. Pero usa la estaca, hermano. Saca el pecado, entierra el pecado, sepulta el pecado. Gloria a Dios. Muchas personas no me quieren porque les digo la verdad. ¿Pero qué quiere que le diga? ¿Que le cuente un cuento de hadas? ¿Que le cuente cuentos de la Caperucita Roja? ¿Que le cuente lo de Blancanieves y los 40 no sé cuántos enanos? Dios me mandó a predicarle la palabra, y la palabra es la que le estoy predicando. Y si no se arrepiente, no importa cómo te llames ni de qué familia sea, vas a recibir corrección de Dios. Muchas personas son muy santificadas. Aquí hemos tenido algunas, ya no están. Pero cuando en su casa estaba el pecado, lo solapaban. Y eso los llevó a una vida de enfriamiento hasta que los sacó de la iglesia. Porque convivían con el pecado. A todo el mundo criticaban, pero su casa no la juzgaban.
A todo el mundo señalaban, pero a sus hijos no les ponían un alto, que dejaran de estar de fornicarios en su casa. Y Dios es santo, y no solo con los de afuera, con todos, con los hijos tuyos, y con los hijos tuyos, y con mis hijos, y con los hijos de quien sea. Dios es santo. Alabado Dios. Necesitamos tener esta arma. Esta arma apartará el pecado y dejará que Dios pueda visitarnos de vez en cuando. Dice la Biblia en 2 Timoteo, Él es el Señor que anda en medio de su pueblo, pero si hay pecado, el Señor no puede andar allí. Dios andará en vosotros y en nosotros. 2 Timoteo 2, 19 al 21. Vaya conmigo a la palabra de Dios. 2 Timoteo, capítulo 2, versos 19 y 21. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice el Señor en su palabra, verso 19. Pero el fundamento de Dios está, que dice, firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay algo que tenemos que entender aquí. La casa de Dios es una gran casa. La casa de Dios es una gran familia. No solo estoy en este lugar. Dios en este mismo momento tiene una familia reunida en algún lugar. En alguna parte hay familia de Dios en este momento. Y la casa de Dios es una gran familia. Pero hay algo. En una casa grande no solo hay utensilios de oro, sino también de plata, de madera y de barro. Pero no es el oro el que define el servicio que le darán. Porque los ricos pueden tener toiles de oro. Aleluya, gloria a Dios. Ya su nombre. Gloria a Dios. Pero ¿para qué sirve un toilet de oro? Para que hagan del baño. Y no importa que sea de oro. Lo que marca la diferencia es el utensilio limpio y útil para la buena obra que se quiere en la casa. Si alguno se limpia, será un utensilio limpio para la honra y para buenas obras, no para obras sucias del maligno. Escuche, y esta vez se lo quiero decir: deje de estarle achacando a Dios que lo santifique, porque esa es responsabilidad suya. Dios lo santificó desde que lo apartó del mundo, pero usted quiere seguir en el mundo. Y algunos oran: santifícame Dios. Dios ya te santificó, ya te apartó, y tú te quieres ensuciar. Pero yo creo que tú no, porque yo siento por el Señor que esta tarde aquí hay un pueblo de Dios. Dios te apartó. La santificación le corresponde a cada individuo. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Jesús. ¿Usted lo invoca, iglesia? No los oigo, no lo invocan, iglesia. Alabado Dios. Todo el que ha conocido a Cristo se tiene que apartar de la iniquidad del mundo. Así que
en una casa grande siempre hay quienes manchen la familia, quienes manchen la heredad de Cristo, porque es una casa grande y algunos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hacen vileza en el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Le voy a decir otra vez, ¿cómo le parece la estaca de Dios? ¿Le está haciendo cosquilla en el corazón? ¿Está penetrando la estaca de Dios? ¿Va a querer una copia del mensaje? Se la damos gratis. Amén. Primera de Corintios 10, 21. Primera de Corintios capítulo 10, verso 21. La Biblia dice así: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Es su nombre. No podéis beber o no podéis comer de la mesa del Señor ni la mesa de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Quieres provocar a ira al Señor? La pregunta que el apóstol hace: ¿estás capacitado cuando Dios se deje venir con su ira contra ti? ¿Te consideras fuerte para sostener a Dios en su ira, corrigiendo el pecado que no has querido corregir? No somos más fuertes que Dios. No le provoquemos a ira. Yo no sé cuántos hijos les gusta ver a sus padres contentos y felices. Cuando tu padre está contento es fácil sacarle $5. Cuando tu padre está contento es fácil sacarle para que te compre un teléfono o lo que quieres. Pero hazlo enojar y no te dará ni un quinto. Y el escritor, el apóstol Pablo, pregunta que cómo vamos a provocarle ira a Dios. Y él hace la pregunta: ¿somos más fuertes que Él? Le tengo la respuesta: no, somos barro solamente, hermanos. Somos barro solamente. Él es Dios santo y nosotros necesitamos arrepentimiento del alma. No debemos provocar al Señor. No podemos estar sirviendo en la iglesia y sirviéndole al diablo. No puedes estar en la casa de Dios y en la casa de Satanás. No se puede. ¿Por qué? Porque fuiste separado del mundo para glorificar al Dios Santo. Mi alma alaba al Señor. Por lo tanto, continúo esta palabra, que me quedan 10 minutos para terminar. Dios desea visitarnos y andar entre nosotros y con nosotros. Y si nos limpiamos y apartamos de la inmundicia, Dios lo hará. ¿Cuántos desearían eso, hermanos? Le voy a contar algo que hermoso. Qué precioso cuando Dios está en tu casa. Qué precioso cuando Dios está en tu vida. ¿Está aquí esta tarde o no está? Escucha, iglesia. 2 semanas atrás me levanté para el momento devocional con mi Señor. No le digo la hora de la mañana porque no quiero parecer un fanfarrón delante de usted, pero era en la mañana y Dios lo sabe. Quería dormir, estaba buena la cobija, había frío, pero dije: es la hora de hablar con el Señor. Y me tiré de la cama con todo y cobija. Y al salir de mi cuarto para ir a la sala, a este lado, mis ojos divisaron una silueta blanca, con vestiduras blancas. Mi alma se llenó de gozo y el sueño se me fue.
Y comenzó a fluir un mensaje de la misma presencia de Dios. Había orado como hora, 20 minutos, hora y más. Y creí que había estado unos minutos delante de Dios. Y cuando me levanté, me asesoré para ver la hora. Y no creía que hubiera sido eso. Si fue mi imaginación, le dije a mi esposa, no lo sé. Pero una cosa sé, algo hermoso sentía en mi corazón. Y el sueño se fue. Y yo dije, Señor, si eres tú, bendíceme. Dame una palabra para tu pueblo. Y Dios fluye su palabra para que usted la coma. Mi alma alaba a Dios. Esa mañana lloré, esa mañana me alegré, esa mañana me emocioné. Yo estaba solo y no le quería decir ni a mi esposa, para que mi esposa no fuera a decir, ¿a qué fanfarrón este? Pero ya no me aguanté y le dije, esto sucedió. Y aquí yo vi algo. Yo no sé si me imaginé, yo no sé si lo maquiné, pero yo lo vi, pero algo pasó. Cuando yo pasé y me hinqué para hablar con mi Señor, vino una presencia grata. Y la palabra de Dios fluía en mi mente. Y yo lloraba y me gozaba, porque sentía que mi Dios estaba en mi casa. ¿Quieres una visita de Dios? Aparta un tiempo para tu Dios. Mi alma alaba al Señor. Y no lo pregones. Hay gente que ahora me dice, yo estoy orando, tengo 2 horas. No tienes que decir, Dios se da cuenta si horas o no horas. Alabado Dios. No tienes que andar sonando trompeta, porque a veces a lo mejor pecas más con las mentiras que con lo que haces. Mi alma alaba al Señor. Si queremos una visita de Dios, Él va a pasar. Segunda a Corintios 6, 16 al 18. Segunda a Corintios capítulo 6, verso 16 al 18. Cuando lo haya encontrado me dice amén. Dice la palabra del Señor. Segunda a Corintios 6, 16 al 18. La Biblia dice así. 6, 16 al 18. Amén. Dice así el Señor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios quiere andar en ti. Dios quiere caminar en ti. Dios quiere estar en tu familia. Dios quiere habitar en tu vida. Pero hay un obstáculo y hace que Dios rechace. Qué hermoso es tener a Dios morando en nuestro corazón. Qué precioso es tener a Dios habitando en nuestros corazones. Qué hermoso. Quiero que alguien vigile ahí al baño de las mujeres. Alabado Dios. Qué hermoso es que Dios esté entre nosotros. Qué hermoso es que Dios camine entre nosotros. Qué hermoso es que Dios visite tu casa. Qué hermoso es que Dios te abrace cuando oras. Qué precioso es que cuando tienes un problema, ahí esté Dios contigo. El problema no es para apartarte de Dios. El problema es para que te afirmes con Dios. Ahí estará Él. Dios nos sacó a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego.
Dios se metió con ellos al fuego. Dios no les apagó el fuego. Dios entró con ellos en el fuego. Porque Dios quiere estar contigo. Porque Dios quiere andar contigo. Porque Dios es tu Señor. Mi alma alaba al Rey de Gloria. Mi alma bendice al Rey de Gloria. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde, iglesia? Aunque el arma de guerra le lastime, es la palabra de Dios. Pero sin esta arma no podíamos llamarnos cristianos. La necesitamos para llevar este título. El problema del pueblo de Dios es este. Y a veces se entiende. Pero no es ese el concepto que la palabra de Dios quiere dar. El problema del pueblo de Dios es que siempre que se oye un mensaje, el mensaje viene a nivel global, a nivel asamblea, a nivel familia, a nivel congregación. Pero Dios quiere algo más. Y quizás, si no has entendido lo que estoy predicando, te lo quiero dar esta tarde en el final del mensaje, que es la parte número 4. El mensaje de Dios y la estaca de Dios con que has de enterrar el pecado no es familiar, no es a nivel asamblea, no es a nivel congregación, no es a nivel nación, es a nivel personal. No es para que mires al hermano o a la hermana, que esa es la costumbre nuestra. Cuando hay un mensaje, somos buenos y dadivosos para darle al vecino. Pero el mensaje no es solo para el vecino, es para ti también. Este mensaje personal es para ti, iglesia amada. Es para los que confiesan que Jesús es su Señor. No señales a nadie. Agarra tu parte y agarra tu porción. Agarra lo que es tuyo y ponlo en práctica. Para la gloria de Dios. Para poder engañar como siempre al mundo. ¿Y sabe cuál fue su comentario? Que el Dios del Antiguo Testamento